Saludo con gusto a la senadora Beatriz Paredes. Beatriz, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Guillermo. También es un gusto para mí saludarte y saludar a la audiencia. Muchas gracias, senadora. Ya he dado cuenta de lo que sucedió en la Asamblea Nacional del PRI, donde renovaron los estatutos del partido, lo cual permite, entre otras cosas, la permanencia de Alejandro Moreno como dirigente nacional por muchos años más. Dame tu opinión sobre lo sucedido. Mira, Guillermo, el tema es un tema controvertido. Los delegados a la Asamblea votaron a favor. Yo fui a la mesa de estatutos, ya no fui el domingo. En la mesa de estatutos se discutió el cambio al artículo 178. El artículo 178, que era el artículo que estaba vigente, señalaba que en el PRI no podía haber reelección de los dirigentes en ningún nivel. La propuesta de la mesa fue que se admitiera la elección consecutiva de los dirigentes en todos los niveles. Presenté un documento con una posición distinta, señalando que debía permanecer el texto actual de los estatutos. En la mesa mi propuesta fue desechada por abrumadora mayoría. No tuve la simpatía de los delegados a la Asamblea. Entonces se aprobó que sí haya reelección, que sí haya elección consecutiva. Hay voces que no quieren que haya reelección, voces distintas. Es un tema muy controvertido en el PRI, pero finalmente esta Asamblea aprobó que sí se acepte la elección consecutiva. Yo no estoy de acuerdo. Senadora Beatriz Paredes, lo sucedido me lleva a preguntarte, ¿qué va a pasar con los liderazgos históricos del partido que levantaron su voz buscando evitar que pasara lo que al final pasó? Tú entre ellos, en tu calidad de expresidenta del PRI. Mira, yo pienso que cada quien tomará sus decisiones. En mi caso, este es un tema de principios. Yo no estoy de acuerdo en la reelección en términos generales, en términos abstractos. No estuve de acuerdo ni cuando yo tuve circunstancias que probablemente hubieran indicado que optara por esa opción en una etapa en que dirigí el partido cuando estábamos en la oposición, que recibí el partido en tercer lugar, con el liderazgo de un equipo muy amplio, con la participación de todos, con la inclusión de todas las corrientes, pudimos obtener resultados positivos en la elección intermedia, pasamos a ser la mayoría, después nos quedamos a las puertas de la presidencia, que finalmente obtuvo un priista. Muchas voces se me acercaron que por qué no pensaba en repetir en el partido. Yo no soy reeleccionista, ha sido una posición que he tenido en toda mi carrera política en la Confederación Nacional Campesina, incluso ahora no opté por reelegirme en el Senado, no busqué esa posición. Entonces, te quiero decir que cualquiera que fuese el destinatario, yo no comparto por razón de principios la idea de la reelección y no creo en la reelección en el sistema político mexicano en general. Por eso soy una de las gentes que simpatiza con lo que ha mencionado la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que presentará una iniciativa para modificar los cambios que hubo que permiten la reelección en ayuntamientos y en otros niveles del Poder Legislativo. No creo en la reelección. Yo pienso que quienes tenemos otros criterios por esto y por algunas otras cosas, seguramente estaremos haciendo una revisión de cómo y en dónde deba ser nuestra participación política, pero creo que esta debe ser una revisión a partir de elementos más de fondo que están sucediendo en el sistema político mexicano. Creo que hay que pensar y repensar todo el sistema político mexicano. Hay una crisis del sistema de partidos, hay una crisis en el sistema político mexicano que conocimos.
yo me atrevo a señalar que ya no existe y que tenemos que darnos cuenta que se está construyendo una nueva correlación de fuerzas en el país y en ese sentido hay que valorar realmente cuál puede ser la aportación pertinente que uno quiera tener. Beatriz Paredes, permíteme hacerte una pregunta más sobre el tema. La prensa escrita y los columnistas políticos han sido bastante elocuentes, los diarios en sus primeras planas, los columnistas en sus análisis, y todos parecen coincidir en la idea de que Alejandro Moreno literalmente se apoderó del PRI. ¿Qué augura esto para el partido tricolor? Hay quien habla incluso de la posible desaparición del PRI. El PRI, como otros partidos que participaron en el Frente Amplio, está viviendo una etapa difícil. Creo que uno de los grandes temas para todos los partidos, pero particularmente para el PRI, es a quién representa, cuál es el argamasa básica de representación del PRI. Me parece que muchos de los postulados que ha tenido el PRI durante muchas décadas, especialmente de representación de los sectores sociales más vulnerables, se los ha apropiado Morena. Entonces creo que el PRI va a tener que realizar una reflexión muy profunda sobre su identidad. Creo que el PRI está pasando por un momento en donde será muy necesaria una revisión a fondo de toda su composición interna. Senadora Beatriz Paredes, hay un tema del que escucho cada vez más voces preocupadas y es el de la sobrerepresentación en el Congreso, un asunto sobre el cual deberá decidir en poco tiempo el Tribunal Electoral. La preocupación se centra en el hecho de que Morena y sus aliados podrían tener en el Congreso de la Unión una representación muy por encima de la que les dieron los ciudadanos en las urnas. ¿Qué opinas de esto? Sí, querido Guillermo, y es muy importante explicarle a quienes nos escuchan porque son temas muy especializados. Lamentablemente hay un artículo que señala que el partido que obtiene la mayoría puede tener una sobrerepresentación de hasta el 8%. Desde el principio, desde que se incorporó esa cláusula, yo estuve en contra. No estoy en contra ahora, siempre estuve en contra, incluso cuando esa cláusula beneficiaba al PRI. En las discusiones internas, a mí me parece que la sobrerepresentación artificial acaba dañando a la auténtica representación y entonces acaba dañando a la democracia. Pero ahora se pretende que además de que esa sobrerepresentación exista, haya una interpretación interesada que no le otorgue esa sobrerepresentación a la coalición cuando los partidos participaron como coalición con una fórmula y si no se la otorgue a cada partido político, lo cual sería dramático porque multiplica la sobrerepresentación. Yo realmente espero que haya una comprensión de fondo en el tribunal del espíritu del constituyente y sobre todo que haya una actitud democrática para preservar la posibilidad de un mayor equilibrio en el sistema político mexicano para que esta gran participación ciudadana no se distorsione y que cuidemos de la posibilidad de un mayor equilibrio entre los poderes. Yo deseo que no se dé una interpretación interesada que genere mayorías ficticias en el Congreso de la Unión. Beatriz Paredes, en contraste con lo que pasa en México, quisiera que hablemos un poco de lo que sucedió este fin de semana en Francia,
donde hubo elecciones. Es una información que ya dimos. Pasó algo extraordinario. Los franceses, que el fin de semana pasado habían dado su voto por la ultraderecha, participaron de manera abundante en la segunda vuelta electoral y, virtud de una alianza, cambiaron el sentido de su voto, otorgándoselo a la izquierda y mostrando al mundo el vigor de la democracia francesa. Con base en tu experiencia internacional, dame tu opinión de lo sucedido en Francia. Muchas gracias, Guillermo. Y sí creo que vale la pena el comentario. En primer lugar, porque Francia siempre ha sido un referente para la vocación democrática, progresista del mundo desde la Revolución Francesa. En segundo lugar, porque el presidente Macron reaccionó con reflejos muy rápidos a lo que fue el triunfo de la ultraderecha después de las elecciones del Parlamento Europeo, y muchos juzgaron su reacción al convocar a elecciones anticipadas un poco precipitada, pero la verdad es que me parece que los resultados lo que evidencian es que fue una gran jugada estratégica que llevó a la sociedad francesa a reflejar lo que Francia y los franceses y las mayorías francesas han sido a lo largo de la historia, una composición más progresista que conservadora, y es importante que las posiciones ultraconservadoras en un continente como el europeo, que ha tenido experiencias tan dolorosas como el fascismo en la etapa de Hitler, no se consoliden. Por eso creo que el mundo progresista, el mundo democrático, saluda con regocijo y con júbilo los resultados de las elecciones en Francia. Es importante que los extremos polarizantes de ningún tono, ni de ultraderecha ni de ultraizquierda, vayan cobrando posiciones. Es importante que vayamos logrando que las posiciones, de alguna manera que encuentran como mecanismo central el diálogo, vuelvan a recuperar fuerza. Interesante lo que sucedió, sin lugar a dudas. Senadora Beatriz Paredes, gracias por estar aquí.